Mi nieto me mostró la increíble verdad oculta sobre mis padres. Jamás imaginé algo así. El día comenzó como cualquier otro. Don Ernesto, un astuto carpintero de 75 años, se encontraba en su taller rodeado de virutas de madera y el aroma del pino recién cortado. Sin embargo, esa tarde fue diferente. Gabriel, su nieto, apareció en el umbral de la puerta, con una caja de cartón desgastada en sus manos. «Abuelo, encontré esto en el ático», dijo el joven con una mezcla de curiosidad y emoción. Era un diario. Don Ernesto sintió un escalofrío. Abrir ese viejo libro podía significar adentrarse en un mundo que había mantenido oculto durante toda su vida. La simple idea de explorar lo que sus padres habían escrito lo llenó de una inquietud profunda. Sin pensarlo mucho, Gabriel comenzó a leer en voz alta. Las palabras antiguas resonaban en la habitación, llenando el espacio de una nostalgia que se transformaba rápidamente en un torrente de emociones contradictorias. A medida que las líneas se deslizaban por los labios del joven, los recuerdos se desdibujaban y una imagen de sus padres como seres humanos, con aspiraciones e incertidumbres, empezaba a surgir. Don Ernesto escuchaba, pero su mente galopaba. Se sentía atrapado entre la admiración por la valentía de sus padres y la angustia de descubrir que habían vivido bajo el peso de sueños frustrados. «¿Por qué nunca me contaron esto?», pensó. Una oleada de rabia y tristeza le llenaba el pecho. Él había creído conocer a sus padres por completo, y sin embargo, este diario ponía en duda todo lo que había construido sobre su legado familiar. «Abuelo, mira esto», exclamó Gabriel, señalando un pasaje sobre las aspiraciones de sus abuelos de convertirse en médicos. Pero esos sueños fueron enterrados, aplastados por la realidad del pueblo, la pobreza y los prejuicios. Don Ernesto sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies, su orgullo se transformaba en dolor. Su corazón luchaba con la idea de que la humildad y el trabajo duro no eran los únicos caminos hacia el éxito. La percepción que había abrazado toda su vida comenzaba a derrumbarse, y en su lugar surgía un profundo vacío lleno de incertidumbre. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las palabras de Gabriel fluían y con cada revelación la angustia de don Ernesto se profundizaba. La sala, antes cálida, se volvió una trampa de emociones donde él se debatía entre el deseo de ocultar esta nueva realidad y la necesidad de enfrentarse a ella. Una sombra se extendía entre él y su pasado familiar, abrumándolo. Se sentía dividido, aferrado a la imagen de los padres incuestionables que había creado, y al mismo tiempo desilusionado por la verdad que se desnudaba frente a sus ojos. Cada palabra le arrancaba una parte de su identidad. El legado que había pretendido transmitir a Gabriel se tambaleaba entre los ecos de una historia de lucha y sacrificio. La esperanza de un futuro brillante para su familia chocaba con la pesada realidad de un pasado lleno de sueños no cumplidos. En ese momento, el silencio se volvió ensordecedor, y don Ernesto supo que debía confrontar esta nueva verdad, pero la angustia de hacerlo le nublaba el juicio. ¿Sería capaz de reconciliar el amor que sentía por sus padres con las sombras que ahora iluminaban su pasado? El aire en la habitación se volvía pesado, y la posibilidad de revelar lo descubierto a la familia parecía aplastante. El peso de las revelaciones sostenía las palabras congeladas en la boca de don Ernesto. Gabriel seguía leyendo, ajeno al caos emocional que reinaba en su abuelo.
Las primeras páginas del diario se convirtieron en un espejo distorsionado que reflejaba no solo el pasado de sus padres, sino también la fragilidad de los pilares sobre los que había construido su propia vida. Él había dedicado años a forjar una imagen de estabilidad y orgullo familiar, empujando la noción de que el esfuerzo constante podía derrocar cualquier adversidad. Pero aquellas palabras hablaban de rendiciones, de batallas perdidas frente a un mundo que había sido implacable. Don Ernesto sentía que una sombra estaba oscureciendo su identidad, y eso lo llenaba de una inquietud tremenda. Mientras su nieto continuaba, un levantamiento interno empezó a gestarse. La voz de su padre resonaba entre las páginas, revelando un hombre que, aunque fuerte, había tenido siempre miedo de ser genuino. ¿Por qué nunca se atrevió a abrirse a sus hijos? ¿Era este un legado de silencio que se había prolongado a través de generaciones? La idea lo inquietaba, pero en el fondo también le ofrecía una chispa de claridad. Decidió que el diario no debía ser una carga que pesara sobre sus hombros, sino una oportunidad para crecer. ¿Cómo podría transmitir a Gabriel un legado de verdad y autenticidad, en lugar de pretender que su historia siempre había sido perfecta? Cada revelación lo acercaba más a la posibilidad de liberarse, de ser honestamente él mismo. Pero la contradicción que enfrentaba lo mantenía alerta, el miedo a dejar atrás lo conocido y a adoptar una nueva forma de ser. Don Ernesto tomó un profundo aliento. Quería cambiar el rumbo, romper con el silencio que tan crónicamente había marcado su familia. Se dio cuenta de que la valentía no solo residía en el trabajo arduo, sino también en la vulnerabilidad. Tenía que hacer frente a sus propios miedos y abrir el diálogo con Gabriel, no solo sobre el pasado de sus padres, sino sus propias expectativas y temores. Se le ocurrió que, en lugar de huir, podría compartir con Gabriel la historia de su vida con sus propios matices y sombras. Aquel diario destapó no solo el pasado, sino también la capacidad de reinventarse y transformarse en aras de una conexión más profunda con su nieto. Sin embargo, una oleada de incertidumbre lo envolvía. ¿Qué pasaría si al exponer su vulnerabilidad también se desmoronaba la imagen que había creado? Mientras iba formando sus pensamientos, una decisión emergía de entre la tormenta de emociones. Debería hablar con Gabriel, compartir sus propias luchas, sus dudas y cómo había tratado de construir un futuro con la esperanza de que sus errores no se repitieran. Sabía que era el momento de enfrentar el dilema moral que tanto tiempo le había atormentado. ¿Es más noble el silencio protector que la sinceridad que transforma? Don Ernesto miró a Gabriel, quien continuaba sumido en el diario, y se dio cuenta de que no solo había llegado el momento de compartir su propio legado, sino también de abrir la puerta a un diálogo sincero. A partir de hoy, su vida no sería una serie de capítulos ocultos, sino un relato de descubrimiento y conexión. Con el corazón acelerado, se preparó para compartir su decisión al finalizar la lectura. Pero antes de hablar, su mirada se encontró con el pasaje que los perseguía, los sueños inalcanzables de sus padres, marcando el compás de un futuro incierto. Sería el momento de enfrentar no solo su pasado, sino también la responsabilidad que tenía como abuelo y como legado de una historia compartida. Y así, mientras Gabriel pasaba la página de un futuro incierto, don Ernesto, literalmente al borde del abismo emocional, se preguntó a sí mismo si realmente podría aceptar lo que se avecinaba. Consciente de que cada decisión podría forjar una nueva ruta, tomó la firme resolución de seguir adelante. La sala guardaba silencio, pero un eco de determinación comenzó a formarse en su interior. El instante significaba el primer paso hacia la reconciliación con su historia, pero también hacia una revelación que fijaría el rumbo de su familia. ¿Qué secretos estaban destinados a salir a la luz y a transformar el curso de sus vidas para siempre? El aire estaba cargado de tensión, mientras don Ernesto observaba a Gabriel, su rostro reflejaba una mezcla de atención y asombro. La lectura avanzaba a un paso lento, como si cada palabra, cada frase, tuviera el poder de cambiar la dirección de sus vidas. En aquel instante, el viejo podía sentir cómo su corazón palpitaba, a una velocidad incesante,
inquieta ante la inminente conversación que debía tener con su nieto. La idea de abrirse, de despojarse de sus armaduras emocionales, ahora se convertía en un imperativo en su mente. Mientras Gabriel continuaba sumergido en el diario, don Ernesto inició un viaje introspectivo que le llevó a cuestionarse su propia existencia. Había construido su vida sobre la premisa del sacrificio, del trabajo incesante, de un orgullo incesante. Familiar que a veces parecía más un fardo que un honor. La historia de sus padres, tal como emergía de las páginas amarillentas, se convirtió en un catalizador para su propia autoevaluación. Había cifrado tanto en esa imagen de fortaleza que había olvidado lo que significaba ser humano. ¿Quién era realmente? ¿El hombre exitoso? ¿El abuelo estricto que abrigaba temores que nunca compartió? ¿O el hijo que había dado la espalda a la sensibilidad en nombre de la supervivencia? La lucha interna se robustecía, mientras un nuevo escenario emergía, el de un abuelo dispuesto a tomar riesgos, a dejar que Gabriel lo viera en su forma más auténtica. Esa conexión ahora realizaba un llamado poderoso, evidenciando su deseo de romper el ciclo de silencio que había predominado en su familia. Con cada línea que leía Gabriel, don Ernesto recordaba momentos perdidos en su memoria, las noches en vela, las discusiones acaloradas con su compañero de vida y las decisiones que lo habían llevado a esta encrucijada. No era suficiente proporcionar lo material, no bastaba con asegurar que el futuro de su nieto estuviera atado a un camino de éxito. Ahora comprendía que la verdadera herencia debía ser la historia compartida, la fragilidad y la fuerza que convivían en cada uno de ellos. Decidió que, al terminar la lectura, no podía huir ni buscar palabras alegóricas. Tenía que mostrarle a Gabriel que la vulnerabilidad no era debilidad. La sinceridad y la apertura podrían ser, en efecto, su arma más poderosa. Respiró hondo y de repente se sintió menos como un anciano frustrado y más como un hombre con la oportunidad de darle un nuevo giro a la narrativa familiar. La idea de ser transparente le permitió atravesar puentes que había mantenido cerrados toda su vida. Soñaba con que abrir su corazón a su nieto podría transformar su conexión, los haría más fuertes. Comenzó a alejarse de la imagen de un abuelo que siempre tenía la respuesta correcta y se adentró en el rol de un mentor valiente. Finalmente, mientras la última página del diario se deslizaba entre los dedos de Gabriel, un sentido de responsabilidad y esperanza se apoderó de don Ernesto. ¿Y si la valentía de abrirse lo conducía a una relación renovada con su nieto? La perspectiva de un futuro genuino comenzaba a fluir en su mente, y la posibilidad de que las palabras pudieran liberar tanto a él como a Gabriel lo llenaba de una llamarada de determinación. Justo cuando Gabriel cerró el diario, su mirada se levantó y se cruzó con la de don Ernesto. La calma estaba a punto de ser desbordante, pues ambos sabían que las revelaciones estaban a solo un diálogo de distancia. La pregunta latente de don Ernesto no solo se posó en sus labios, sino que resonó en todo su ser. ¿Qué pasaría si al revelar mi pasado pudiéramos construir nuestro futuro juntos? El silencio se volvió palpable, y así, con el corazón latiendo con la fuerza de lo inevitable, se preguntó: ¿qué secretos descubriría sobre sí mismo cuando se atreviera a hablar? Las decisiones que tomaría a partir de ese momento no solo definirían la relación con Gabriel, sino también su propia historia personal. ¿Sería capaz de enfrentarse a su pasado y en el proceso encontrar su verdadero yo? Gabriel mantuvo su mirada fija en don Ernesto, consciente de que el momento se había vuelto crucial. Las palabras que estaban a punto de cruzar los labios de su abuelo parecían llevar el peso de generaciones, un legado acumulado que había quedado sistemáticamente enterrado por el orgullo y la desconfianza. La tensión entre ellos se tornaba un entramado denso, lleno de expectativas no expresadas y miedos compartidos. El aire, cargado de promesas y temores, los unía en un camino no explorado ni en su imaginación más audaz. Don Ernesto sintió que cada pulso lo llamaba a la acción. Mientras los ecos de su antiguo yo, el estricto, el autoritario, intentaban aferrarse a su ser, los nuevos destellos de autocomprensión desataban la necesidad de ser auténtico. La voz interna que un día lo había guiado, clamándole por mantener una fachada de fuerza y control, ahora chorreaba inseguridades. Sin embargo, una chispa de determinación empujaba a romper este ciclo.
Aquel era el instante en que finalmente podría despojarse de su armadura, el momento de revelar lo que había ocultado incluso a sí mismo. Se sentó, se enderezó y se concentró en las emociones que habían estado reprimidas. La revelación de su pasado era un reflejo de su presente y un precursor de su futuro. Gabriel, comenzó, su voz entrecortada por la ansiedad. Hay muchas cosas que nunca te he contado sobre tu bisabuelo y tu abuela. Historias que han moldeado a nuestra familia de maneras que tal vez no puedas entender completamente. Mientras hablaba, sus pensamientos revisaban momentos de su juventud, sus fracasos y triunfos, cada instante marcado por decisiones que afectaron no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. Reconocía que había utilizado la fortaleza como escudo, una manera de protegerse y proteger a su familia de las tormentas invisibles de su infancia. Esto no había sido más que un espejismo de seguridad, y gran parte de las cicatrices llevadas en su piel eran testigos de su propio miedo a ser frágil. Ese miedo había reprimido el amor y la autenticidad que ahora deseaba compartir con Gabriel. Las palabras comenzaron a fluir, cada sílaba construyendo puentes entre el pasado de don Ernesto y el futuro de su nieto. Habló de su madre y de cómo había luchado por encontrar su lugar en un mundo que parecía implacable. La historia de su padre, como un hombre de negocios que buscaba el éxito a cualquier costo, a menudo a expensas de su propia familia. Reveló cómo esas experiencias lo habían marcado, cómo había creado muros en torno a su corazón, convencido de que la vulnerabilidad era sinónimo de debilidad. Pero aquí y ahora estaba decidido a liberar a Gabriel de esos muros. A veces, continuó, me he visto como un jefe y no como un abuelo. Quería que tu vida fuera mejor, que no tuvieras que lidiar con los mismos desafíos que enfrenté, pero te fallé al no ser sincero sobre quién soy y lo que vi. En lugar de guiarte, he creado un abismo entre nosotros. En su voz, la honestidad resonaba como un canto de liberación. Gabriel lo observaba, sintiendo cada palabra como un eco dentro de sí mismo. El proceso de descubrir la humanidad de su abuelo resultaba iluminador. Comprendió que las historias, incluso las más dolorosas, eran parte esencial de la conexión entre ambos. Cuando don Ernesto hizo una pausa, ambos quedaron inmóviles en la profundidad de esa conversación. Sin embargo, el silencio no era vacío, estaba cargado de posibilidades. El destino de su relación se hallaba en el umbral de una transformación profunda. Gabriel dijo a continuación, su voz resonando con nueva fuerza. Y si esta historia que comparto contigo es solo el comienzo, hay cosas que quiero hacer, no solo para ti, sino también para mí. Quisiera que recorriéramos juntos este camino, explorando lo que significa ser verdaderos el uno con el otro. Don Ernesto se dio cuenta de que su descubrimiento no era solo el relato de sus cicatrices, era un ensayo de reinvención y reconciliación. Estaba listo para enfrentar no solo el legado de sus padres, sino también el de su propia vida. La pregunta que daba vueltas en su cabeza ahora resonaba con una urgencia palpable. ¿Podría también Gabriel abrirse a su propio pasado y las verdades familiares que aún no conocía? La tensión se tornó en una promesa. En este nuevo terreno de apertura, la historia continuaría desarrollándose, como un laberinto, donde tanto el abuelo como el nieto tendrían que enfrentar sus propios temores y sombras. En esos momentos decisivos, cada decisión marcaría el renacer de su conexión, dando pie a nuevas revelaciones que ni siquiera podían concebir. ¿Serían capaces de formar un vínculo sólido construyendo sobre la vulnerabilidad compartida? De pronto, la curiosidad sobre el futuro parecía captar la atención de Gabriel, mientras la inseguridad y la esperanza bailaban dentro de él. Aquí comenzaría su verdadera historia. Gabriel sintió que el peso de las palabras de don Ernesto se instalaba en su pecho. Se encontraba en una encrucijada personal, donde la vulnerabilidad de su abuelo contrastaba con sus propias inseguridades. Tras cada relato, cada confesión, sentía que sus propias verdades empezaban a emerger. Era un momento de introspección forzada, y en ese silencio su mente empezó a cuestionar los fragmentos de su vida que siempre había dado por sentados. ¿La idea de volver a explorar su propio pasado se tornó ineludible?
Gabriel pensó en cuánto había dejado de lado el miedo. Había tenido la visión de un futuro construido sobre bases de éxito y reconocimiento, alejado de las deficiencias que le habían legado las generaciones anteriores. Sin embargo, la conversación con don Ernesto lo sacudía de una forma fundamental y sentía que podía entrever las huellas dejadas por su propia familia en su vida. Empezó a cuestionarse si había estado a la altura de las expectativas que se había impuesto. Sintió un deseo profundo de no solo escuchar, sino también compartir. «Abuelo», comenzó, su voz temblando por la mezcla de emoción y adrenalina, «hay cosas de las que nunca he hablado. A veces siento que estoy atrapado en una sombra, tratando de cumplir con una imagen que no sé si es la mía». Las paredes de la habitación parecieron cerrarse ligeramente, y sus palabras resonaron en el aire cargado de revelaciones. Don Ernesto lo miró con curiosidad, aparentemente dispuesto a escuchar. Gabriel sintió que una compuerta emocional se abría. Era el momento adecuado para cambiar la narrativa, indagar en la naturaleza de su propia identidad. Revelar sus vulnerabilidades podría ser la llave para que ambos abrieran un camino de entendimiento mutuo. Mientras hablaba, su mente se llenó de recuerdos, momentos de duda, fracasos en sus estudios que había hecho todo lo posible por ocultar y una constante lucha por destacarse. Siempre he sentido que debía ser el mejor, que debía ser diferente de lo que vi en casa. Quería evitar la fractura que presencié en las relaciones familiares, viré hacia el trabajo, buscando llenar ese vacío de alguna manera. Sus ojos se encontraron con los de don Ernesto, y en ese intercambio algo cambió. La chispa de conexión se hizo palpable entre ambos, y el legado comenzó a fluir sin barreras. El mirar introspectivo de don Ernesto pronto se transformó en un profundo reconocimiento. Gabriel se dio cuenta de que sus errores y debilidades no eran una carga, sino una parte esencial de su viaje hacia la autenticidad. La proyección de la imagen ideal que había sostenido se desmoronaba ante la cercanía emocional que se estaba forjando. Las preguntas comenzaron a surgir, alimentando el fuego de su deseo de crecimiento y desarrollo personal. ¿Qué significaría realmente ser un hombre de su generación en un mundo que parecía estar en constante cambio? ¿Qué historias hasta ahora ignoradas esperaban ser exploradas en su propio corazón? Era un momento decisivo para reconectar con su esencia. La presión se transformó en una oportunidad que no podía dejar escapar. Gabriel respiró hondo, preparándose para un viaje que no solo involucraba su relación con don Ernesto, sino con cada aspecto de su vida. La vulnerabilidad ya no sería una debilidad, sino una fortaleza. Las respuestas que buscaba no eran solo sobre su familia, sino sobre él mismo. «Quiero encontrar quién soy más allá de las expectativas», confesó finalmente. El abuelo asistió, su rostro iluminado por el entendimiento. «Eso es un primer paso, Gabriel. La autenticidad viene de conocerse a uno mismo», dijo. En esos momentos de diálogo honesto, ambos comprendieron que el legado recibido era a la vez una carga y una bendición, un camino que requería tanto valentía como sinceridad. Al terminar la conversación, el ambiente se sintió diferente. Ya no cargaban solo con historias dolorosas, ahora compartían un deseo de redención y conexión. Don Ernesto dio un paso hacia atrás, permitiendo que la reflexión personal cerniera como el próximo horizonte. Sin embargo, una pregunta persistía en la mente de Gabriel mientras se encaminaba hacia el exterior. ¿Estarían ambos listos para descubrir juntos las verdades ocultas que los habían condicionado a lo largo de los años? La resolución se sentía tan cercana como lejana, y la curiosidad pulsante se instaló en su interior. ¿Qué más había por descubrir en la historia familiar que pudiera llevarlos a un nuevo entendimiento de sí mismos y de su legado compartido? Gabriel se alejó del pequeño cuarto, sintiendo el aire fresco del exterior contra su piel. La conversación con don Ernesto había sido un catalizador, una chispa que había encendido un fuego interno en él. Nunca antes había experimentado una conexión tan profunda que lo impulsara a romper con la imagen que había construido a lo largo de los años. Esa verdad, la que había anhelado, ahora brillaba con claridad ante sus ojos.
Mientras caminaba, la incertidumbre se arrastraba tras de él como una sombra. La necesidad de enfrentarse a sus propios fantasmas se tornó cada vez más abrumadora. Cada paso que daba resonaba con la idea de que había herramientas ocultas dentro de él, habilidades que había enterrado bajo el peso de las expectativas. El miedo había sido su mayor enemigo, pero ahora se preguntaba si esa lucha valía la pena. Reflexionó sobre las decisiones exitosas que había tomado en su carrera, pero también sobre los momentos de duda que lo habían paralizado. Se encontraba ante una bifurcación: seguir el camino que siempre había recorrido, aquel que lo llevaba a ser un simple engranaje en el sistema, o explorar el terreno inexplorado de su propia identidad. Gabriel quería ser el arquitecto de su vida, construir algo más auténtico que una fachada de logros. Se sentó en un banco del parque cercano, un lugar que antes había visto como un simple punto de paso. Ahora era un espacio sagrado para la reflexión. Mientras contemplaba el movimiento de las hojas, su mente recordó los momentos en los que se había sentido más vivo, cuando pintaba, cuando escribía, cuando soñaba. La creatividad había sido su refugio, un lugar donde la presión y el miedo no llegaban. Sin embargo, se había alejado de esos intereses, atrapado en la trampa del trabajo que consideraba responsable. ¿Quién soy sin las expectativas?, pensó, cuestionándose el significado de su propia existencia. La imagen del abuelo cuya figura había sido su guía apareció en su mente. La vulnerabilidad compartida había creado un puente. Tal vez la autenticidad no solo era una carga, sino la clave para trascender las limitaciones que se autoimponía. De repente, se sintió impulsado a tomar acción, a hacer ejercicio de descubrimiento que lo llevara a comprender sus deseos ocultos. No bastaba con mirar atrás, tenía que hacer un esfuerzo consciente por reescribir su narrativa personal. Se preguntó si podría combinar su formación académica y su pasión por la escritura en un proyecto que explorase su historia familiar. Quizá era hora de dejar un relato de su propia vida, una exploración que podría convertirse no solo en una catarsis personal, sino en un legado para otros. La idea lo emocionaba y al mismo tiempo lo llenaba de ansiedad. ¿Estaba realmente listo para desenterrar verdades que podían incomodarlo? ¿Existirían historias que pudieran desenmarañar aún más el pasado de su familia? Mientras esa incertidumbre lo invadía, sintió un ligero estremecimiento, como si cada pregunta profundizara su compromiso con el crecimiento. Gabriel se levantó del banco, decidido a regresar a casa y despertar los recuerdos dormidos. La curiosidad por su linaje lo llenaba ahora de energía y la idea de un proyecto resonaba en su corazón. Nunca había considerado que podría entrelazar su historia con la de don Ernesto, y, en esas conversaciones, tal vez descubrirían juntos verdades que los liberarían de cargas autoimpuestas. Al llegar a casa, sus pensamientos giraban rápidamente, y se sintió listo para hacer una lista de las historias familiares que quería explorar. Sin embargo, una pregunta inquietante aún lo perseguía. ¿Serían todos los secretos guardados una bendición o una carga aún más pesada? El eco de la incertidumbre lo siguió mientras comenzó a escribir, y un nuevo camino se presentó ante él. ¿Podría realmente confrontar lo desconocido y emerger transformado de su pasado familiar? Gabriel se sentó en su escritorio, rodeado de papeles desordenados y fotografías que representaban momentos perdidos en el tiempo. La luz tenue del atardecer se filtraba a través de la ventana, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes, como sus propios pensamientos inquietos. Había una mezcla de miedo y emoción que lo envolvía, y sus dedos tamborileaban inquietos sobre la superficie de la mesa. Con cada página que desplegaba, intentaba recordar, extraer fragmentos de vida que se habían desvanecido en la niebla de su memoria. Se lanzó a la tarea de investigar su historia familiar con fervor, decidido a desenterrar no solo sus raíces, sino también las cuentas pendientes que había ignorado. Sintió que cada historia que emergía podría ser un ladrillo en la construcción de esa nueva identidad que anhelaba. Los relatos de su abuelo, las historias de su infancia, las referidas delicadamente como antaño, surgieron como eco en su mente. Obtuvo una vieja caja de recuerdos, cartas, fotografías y notas que hablaban de vivencias que nunca había explorado. Era evidente que había algo más allá de lo superficial, algo que lo llamaba,
Pronto se dio cuenta de que había dejado de lado una parte vital de su herencia, su propia narrativa. Sin embargo, entre fragmentos de felicidad había una sombra persistente. Historias de pérdidas, de decisiones difíciles que sus padres habían enfrentado, estaban allí, escondidas en sus recuerdos. Se preguntó cuántas de esas decisiones habían influido en su vida y cómo el silencio familiar había construido muros a su alrededor. Su mente comenzaba a girar entre la curiosidad y la ansiedad. Todo estaba en tensión. Esto lo llevaba a interrogarse sobre su propia identidad. ¿Era solo el producto de las decisiones previas de su familia? ¿O, en su búsqueda de autenticidad, podría convertirse en un escultor de su destino? Con cada historia que leía, una nueva pregunta brotaba en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para desenmarañar la verdad? La posibilidad de descubrir secretos que pudieran redefinir su propia existencia lo atraía con fuerza. Terminó la noche arropado en una mezcla de determinación y temor, consciente de que cada descubrimiento podría implicar un reto emocional y quizás la necesidad de confrontar a su familia. Decidió planear una reunión con don Ernesto. Tal vez él pudiera ayudarlo a contextualizar lo que hallara. Compartir sus descubrimientos con alguien que entendía el peso del pasado resultaba una idea reconfortante. Al amanecer, Gabriel se sintió más decidido. No solo escribiría sobre su familia, se comprometería a enfrentar las verdades que este camino revelara. Había comenzado a transformar su trabajo en algo significativo, no solo para él, sino como un posible legado que iluminara su entorno. Sin embargo, justo cuando comenzaba a respirar con mayor claridad, un mensaje inesperado apareció en su teléfono. «Gabriel, tenemos que hablar. Hay cosas que no sabes sobre tu familia y que podrían cambiarlo todo». Las palabras, escritas con una urgencia inquietante, provocaron que su corazón latiera con fuerza. Las preguntas surgieron como un torrente. ¿Qué secretos estaba a punto de descubrir? La incomodidad de lo desconocido volvía a envolverlo. Y, aunque el deseo de conocer la verdad estaba ardiendo dentro de él, la incertidumbre lo amenazaba. ¿Era realmente esa la verdad que quería conocer? La puerta de su pasado se estaba abriendo, trazando un camino hacia un futuro incierto que prometía revelaciones impactantes. La inquietante emoción de lo que vendría lo mantenía en vilo, y una sola voz resonaba en su mente. ¿Sería este el momento que cambiaría su vida para siempre? El sonido del teléfono resonó en la tranquila habitación mientras Gabriel se debatía entre la intriga y el temor. La voz de la persona al otro lado de la línea, distorsionada por la emoción y el peso de las revelaciones, lo dejó paralizado un instante. Era su primo Luis, quien había sido un niño prodigio, capaz de resolver enigmas familiares con una astucia impresionante, pero a menudo con un aire de misterio que lo hacía poco accesible. La urgencia en su tono lo hizo sentir que todo lo que había estado acumulando hasta ahora era solo la punta del iceberg. «Gabriel, necesitamos reunirnos», insistió Luis. «No es algo que pueda decir por teléfono». Sin pensarlo dos veces, Gabriel acordó encontrarse con él en la biblioteca familiar, un lugar que siempre evocaba una mezcla de nostalgia y tensión. Allí, entre estanterías abarrotadas y el olor a libros viejos, descubriría nuevos caminos de reflexión sobre su vida. Cada rincón parecía susurrar historias ajenas que reclamaban su atención, y mientras caminaba por los pasillos, sintió que ese lugar, históricamente lleno de silencio, ahora estaba a punto de convertirse en el espacio de sus revelaciones. La reunión fue dura. En un rincón apartado de la biblioteca, entre libros polvorientos y viejas fotografías, Luis comenzó a deshilachar la narrativa que había tejido en torno a su familia. Habló de secretos, de relaciones fallidas que habían marcado generaciones, de una abuela con pasados ocultos y de decisiones que resonaban a través del tiempo. Gabriel, incapaz de apartar la mirada, absorbía cada palabra como si fueran balas de cañón, impactando en su percepción de la realidad, la misma que hasta ese momento había considerado estable. Luis relató cómo había logrado acceder a documentos antiguos, cartas que nunca hubieran debido ver la luz, y revelaciones que quebrarían la imagen idílica que Gabriel había creado sobre su linaje. La historia de su abuelo se transformaba ante sus ojos en un lienzo de desengaños, embrollos y ocasiones desaprovechadas. Cada nueva pieza del rompecabezas le proporcionaba una visión diferente de su propia vida.
Lo que descubrí sobre tus padres, empezó Luis titubeando, puede cambiar la forma en que ves tus decisiones, incluso tus propias aspiraciones. No solo son las acciones del pasado, son las sombras que proyectan sobre ti. Las palabras resonaron en su mente mientras se daba cuenta de que su búsqueda de identidad no solo chocaba con la historia familiar, sino que se enlazaba con la manera en que proyectaba sus propias esperanzas y sueños. Gabriel sintió un fuego interno encenderse, un deseo ardiente de no solo escucharlo, sino de entender su relevancia. ¿Podía encontrarse a sí mismo al desentrañar lo que otros habían perdido? Cada revelación parecía invitarlo a realizar una elección crítica. Tendría que enfrentar sus miedos, cuestionar la narrativa familiar y encontrar su propio camino, uno que integrara la historia de esos fantasmas con su propio futuro. Forma y fondo, ambos entrelazados. Mientras Luis continuaba desentrañando su historia familiar, la mente de Gabriel giraba en redondo. ¿Estaba preparado para aceptar la realidad que se imponía? Frente a la montaña de información y las emociones crudas que se presentaban, se sintió abrumado pero a la vez iluminado por la posibilidad de un nuevo sentido de propósito. Al finalizar la conversación, Luis lo miró fijamente, como se intentaba leerlo, y en la atmósfera tensa, una siguiente pregunta surgió. ¿La verdad conllevaría más dolor que alivio? Gabriel sabía que el verdadero reto comenzaba ahora. La antorcha de la verdad brillaba con fuerza, y cualquier paso en falso podría amenazar el proceso que había iniciado. Con un profundo suspiro, decidió que no podría escapar de esto. Iba a confrontar la herencia que lo había formado, y lo haría a su manera, tomando las riendas de su propia narrativa. Sabía que pronto tendría que sumergirse en conflictos familiares y quizás enfrentarse a quienes no querrían que la verdad saliera a la luz. Mientras se alejaba de la biblioteca, una chispa de determinación emergía en su interior. Al abrir la puerta de salida, el futuro se extendía frente a él, oscuro y misterioso. Lleno de posibilidades. La mente zumbaba con la presión de lo que debía hacer, sintiendo ya la carga de las decisiones inminentes. Sin embargo, una pregunta crucial persistió. ¿Sería capaz de manejar el peso de su propia historia? La incertidumbre lo abrazaba como un viejo amigo, y lo único claro en ese momento era que había llegado el momento de enfrentar, no solo su historia, sino también a sí mismo. Gabriel caminaba con paso decidido hacia la próxima etapa de su vida, aún sobrecogido por lo que había aprendido en la biblioteca. Con cada paso sentía que la presión de su legado se apretaba, y, aunque el temor se apoderaba de él, había un eco de esperanza latente en su interior. Reflexionaba sobre las revelaciones de Luis, mientras su mente se formaba un mapa mental de lo que debía hacer para desenterrar y comprender su propia historia. Las sombras de la noche se cernían sobre su camino, pero la penumbra solo aumentaba su resolución. Las imágenes de sus padres, como figuras iridiscentes, se entrelazaban con la información que había recibido. Cada pieza del rompecabezas familiar le revelaba conexiones que antes no podía imaginar. La historia de su madre, llena de sacrificios y decisiones inesperadas, y la de su padre, marcado por secretos y ambiciones truncadas, comenzaban a tomar forma ante él, como retazos de un lienzo que se revelaba lentamente. Eran historias desgastadas, pero también oportunidades para moldear su propio destino. Gabriel sabía que debía confrontar a sus padres, hablar de sus luchas y afrontar las verdades que todos habían temido. Se propuso un plan. Necesitaba tiempo a solas, un refugio donde pudiera procesar sus emociones y escribir sus pensamientos. Así que decidió alejarse unos días a un pequeño pueblo costero, un lugar donde había pasado su infancia, donde las olas podrían ofrecerle claridad. Tras varias horas de viaje, finalmente llegó al destino. La brisa marina lo abrazó con nostalgia mientras se instalaba en un acogedor alquiler frente al mar. Decidió que, al amanecer siguiente, comenzaría a escribir. Quería plasmar no solo sus emociones, sino también los sueños que había dejado de lado, las decisiones que la historia familiar había limitado, y cómo planeaba enfrentarse a todo ello.
La primera noche la dedicó a observar el vaivén del océano, encontrando en cada ola un mensaje de resiliencia. La amplitud del mar reflejaba la vastedad de sus nuevas metas. Al día siguiente comenzó a escribir. Con cada palabra que dejaba fluir, empezó a reconocer patrones de su vida y a comprender cómo estos habían estado influenciados por los pasos de sus predecesores. Se dio cuenta de que no era simplemente una víctima de su historia. Podía reescribir el relato, podía tomar decisiones que trajeran consigo la libertad que había anhelado por tanto tiempo. Escribía sobre la valentía que necesitaba tener para romper con la herencia de secretos, el enfrentamiento que se avecinaba con sus padres y la posibilidad de perdón. Cada página se convertía en un pequeño acto de rebelión contra los miedos que lo habían mantenido atado. Sin embargo, una inquietud persistía. Mientras plasmaba sus planes, la certeza de que su familia no abrazaría fácilmente sus descubrimientos comenzaba a calar hondo. En las noches, las dudas florecían. ¿Cómo reaccionarían sus padres? ¿Estaría preparado para enfrentar el rechazo o el dolor que podría surgir? Las noches boreales se convirtieron en momentos de introspección, y él se encontró cuestionándose no solo su lugar en la familia, sino también en el mundo. Con el transcurso de los días, Gabriel empezó a vislumbrar no solo su pasado, sino también su futuro. El acto de escribir le otorgó claridad y comprendió que cada revelación traía consigo la posibilidad de renacer. Al concluir su estancia, decidió que volvería a casa no solo con respuestas, sino con un nuevo propósito. Enfrentaría a sus padres y les hablaría desde la verdad que había descubierto. Finalmente, después de esos días de introspección, mientras empaquetaba sus cosas, un mensaje apareció en su teléfono. Era Luis, y la urgencia en sus palabras no se hizo esperar. Gabriel, tenemos que hablar. Hay más por descubrir. No estás preparado para lo que viene. Un escalofrío recorrió su espalda al leerlo. Sentía que cada revelación lo acercaba a un desenlace inevitable. La historia estaba lejos de haber terminado, y la próxima etapa se presentaba al horizonte con más complicaciones de lo que nunca imaginó. ¿Podría realmente soportar la carga de todo lo que aún estaba por surgir? El regreso a casa fue como un viaje en un túnel. Las paredes del pasado se cernían a su alrededor mientras Gabriel reflexionaba sobre las experiencias vividas en el pueblo costero. Había encontrado fragmentos de su identidad a través de la escritura, pero el verdadero desafío lo aguardaba en las conversaciones que debería mantener con su familia. Sabía que iba a confrontar verdades que podrían reconfigurar el relato que había construido sobre su vida. La primera noche de regreso en su hogar, sus pensamientos giraban en torno a la idea de enfrentarse a sus padres. Se sentó a la mesa, donde tantas cenas habían sido de risas, pero cargadas de silencios incómodos. La puerta del pasado estaba a punto de abrirse, y la ansiedad agitaba su interior. Sin embargo, también sentía la libertad de haber descubierto su voz. Había decidido que no solo iba a hablar, sino que iba a construir un diálogo genuino. Al día siguiente, se reunió con sus padres en la sala. Sus corazones latían al unísono, cada uno cargando una historia que ninguno quería revelar. Gabriel tomó la iniciativa y, con el aliento entrecortado, comenzó a compartir las lecciones aprendidas en su viaje. Habló sobre cómo había comenzado a desenterrar la historia familiar, la conexión con su abuelo y la sombra de secretos que habían filtrado su vida. Les confesó sus temores, la lucha por sentirse válido y, sobre todo, su deseo de ser honesto en su entorno. Sus palabras resonaron en el aire, y su madre lo miró con lágrimas en los ojos. La carga que habían llevado durante años parecía estar a punto de liberarse. La conversación fluía entre citas del diario, anhelos ocultos y el deseo de conocerse mutuamente sin reservas. A medida que compartía sus pensamientos, la tensión se disolvía, creando un espacio seguro para la vulnerabilidad. Finalmente, su padre, quien había permanecido en silencio, comenzó a hablar.
Con una voz grave y emocional, reveló que siempre había tenido miedo de mostrar sus debilidades, temeroso de que eso erosionara la imagen de fuerza que había querido proyectar. Contó historias que Gabriel no sabía, historias de luchas similares, de sueños perdidos, de una infancia marcada por la lucha constante por ser alguien. Las palabras brotaban como manantiales después de una tormenta. Lo que antes fueron muros se convirtieron en puentes. Esa noche, la familia se sentó juntos, ya no como aquellos que se veían cada día, sino como un grupo dispuesto a enfrentar su historia. Compartían risas, llantos y sobre todo, una nueva perspectiva. Cada revelación era un paso hacia la curación, cada emoción un ladrillo en la reconstrucción de su legado familiar. Las semanas pasaron y con cada reunión familiar el aire se sentía más ligero. Gabriel no solo había confrontado a sus padres, sino que también había comenzado a comprenderse mejor a sí mismo. La vulnerabilidad que antes temía había emergido como fuerza, permitiéndole abrir su mente y su corazón a lo que realmente deseaba, autenticidad y conexión. Pronto, una idea hizo su camino en su mente, una que había estado cerca de él desde el principio. Gabriel decidió que quería dejar un registro de esta transformación, no solo como un ejercicio personal, sino como un paso hacia el legado que deseaba compartir con futuras generaciones. Comenzó a escribir un libro, un compendio que combinaba su historia con las vivencias de su familia, ilustrando cómo el reconocimiento y la vulnerabilidad podían llevar a una vida más plena. Con cada página que escribía, sentía que cerraba ciclos y abría otros nuevos, cimentando un camino de crecimiento genuino y redescubrimiento. En la medida en que sus palabras comenzaban a tomar forma, Gabriel entendía que su legado sería uno de luz y esperanza, no solo de sombras y secretos. Su historia era una oportunidad para aprender, para sanar y para proyectar un futuro más claro. Así, Gabriel encontró su lugar, no solo dentro de su familia, sino en el mundo. Había logrado salir de la sombra de las expectativas familiares y se había reinstaurado como el arquitecto de su propio destino. La vida no sería solo una serie de decisiones dictadas por el pasado, sino una narrativa en la que podía participar activamente a través de la verdad y la autenticidad. Finalmente, en una noche clara, mientras observaba las estrellas desde su ventanal, comprendió que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de reflejar nuestras historias, no para ocultar nuestras debilidades, sino para resplandecer con la luz de nuestras experiencias. El viaje no terminó aquí, era solo el comienzo de un nuevo capítulo brillante. Y ahora, querido lector, si esta historia de transformación resonó en ti, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias emotivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.